había prometido, vamos a hablar un poquito de historia, a la manera de una artesana y no de una historiadora. Les propongo irnos de viaje. Les propongo olvidarnos de la cuarentena y viajar. Vamos a viajar a Roma, a Grecia y también vamos a viajar a Barcelona de la mano de Gaudí y a Francia de la mano de Picasso, que en realidad se llama Raymond Isidore. Espero que le guste. Besos. La palabra mosaico deriva del griego musaes, que significa musas, diosas inspiradoras de la música, las artes y las ciencias. De ahí se va transformando al latín como musibus aum, dedicado y dictado por las musas. Los romanos consideraban tan exquisito el arte de hacer mosaicos que pensaban que solo podían crearlo las musas o los favorecidos por ellas. Sin embargo, el origen de estas representaciones artísticas es mucho más remoto. Algunos historiadores lo sitúan en la Mesopotamia, donde en torno al año 3000 a.C. se edificaba el templo de Uruk, cuyas columnas aparecen decoradas con clavos de arcilla coloreada. Para otros estudiosos, no obstante, su origen es más reciente y lo relacionan con los pavimentos de guijarros de colores que decoraban Gordión, la antigua capital de Frigia. Aún así, el primer templo decorado con mosaicos del que se tiene noticia es el de Olinto, en Macedonia. Su decoración inspiró a los griegos, que fueron la primera civilización que desarrolló con profusión este arte. De todas formas, su máximo apogeo se produjo en Roma y con posterioridad en Bizancio. Cuando los romanos conquistaron Grecia y Asia en el siglo II, los mosaicos eran algo común en todo el mundo de habla griega. Desde allí pasó a Roma iniciándose un género al que los romanos dieron un gran impulso, haciendo de él una especialidad artística propia. La técnica más utilizada por los romanos fue la conocida como opus tessellatum, piedra, vidrio o cerámica. El mayor desarrollo del mosaico tuvo lugar en esta época y con su expansión y aumento la demanda de ornamentación para suelos, lo que popularizó el uso de este arte decorativo. No exageramos cuando afirmamos que no hubo casa o villa sin al menos un mosaico. En el siglo XX recibe un fuerte empujón de la mano de Antoni Gaudí, arquitecto y escultor. El trencadís es la técnica de revestimiento mosaico del modernismo catalán. Es el opus palladianum romano, solo que el arquitecto modernista español Pujol, estrecho colaborador de Antoni Gaudí, lo implementó con cerámicos esmaltados troceados y hasta vajilla blanca en las obras de Gaudí. Relata una anécdota de la vida del artista, que Gaudí fue al taller de Louis Bru y al ver cómo colocaban las piezas, agarró una baldosa y una maceta y rompiéndola exclamó: «¡A puñados se tienen que poner, si no, no acabaremos nunca!». Se ha considerado a Josep Pujol el encargado de aplicar esta técnica y quien le dio la personalidad característica. Con el fin de conseguir cromatismo, se optó por la utilización de cerámica esmaltada, que ofrece colores vivos y aprovechando la superficie lisa y pulida junto con la superficie tridimensional de su arquitectura para causar el máximo efecto de brillo al incidir la luz en las composiciones. El uso de desechos y su fractura posibilitaba que pudiesen ir adaptándose a las superficies curvas, a diferencia de los mosaicos que hasta ese momento buscaban la planeidad. Se podía construir con un método de aplicación indirecto, formándolo en el taller sobre una plantilla de papel, tapando el dibujo con los fragmentos del azulejo boca abajo, dejando la vista al reverso, y llevándolo después a su lugar definitivo, sobre el que se dispone en sentido inverso. Cuando se da sin diseño previo, con un método de aplicación directa sobre la superficie de mortero blando, boca arriba, dejando a la vista el anverso. Es la habilidad artesanal del operario la que determina la belleza del resultado, que incluye alteraciones en la superficie
y cambios en el plano. La técnica del trencadís se utilizó por primera vez en el llamador de la entrada de la finca Güell y su mayor expresión se encuentra en Park Güell, tanto en los bancos como en el edificio de entrada. En la casa Batlló, el trencadís acompañaba el uso de piezas de cerámicas muy elaboradas que se usaban especialmente en los encuentros de distintas curvaturas. La mansión Picassiet es una extraordinaria construcción realizada por Raymond Isidore, situada en los suburbios de las afueras de la ciudad de París. En su construcción, Isidore empleó 26 años de su vida y se calcula que utilizó unas 15 toneladas de fragmentos de vajilla y cristal. Pero vayamos por partes y conozcamos desde el principio la historia de este peculiar personaje. Raymond Isidore nació el 8 de septiembre de 1900, hijo de un fundidor y una costurera y séptimo de los hermanos. A los 6 años, sin motivo aparente, perdió súbitamente la vista. A los 10 perdió a su padre y a los 11 recuperó la vista del mismo modo que la había perdido. Años más tarde se le atribuiría este hecho a un milagro de la Virgen. A los 12 ocupó el lugar de su padre en la fundición y a los 24 se casó con una viuda bastante mayor que él que tenía 3 hijos. Al poco tiempo de casarse, compró un terreno en las afueras de Chartres y con sus propias manos levantó una humilde vivienda para él y su familia. En 1935, tras perder su trabajo en la fundición, Raymond comenzó a trabajar en el vertedero municipal. No se sabe si los motivos fueron religiosos o místicos, artísticos o interesados por reciclaje simplemente. La cuestión es que estando trabajando en el vertedero, Raymond le llegó la inspiración de recrear en su casa los rosetones y vidrieras que había decorado la catedral. Así fue como comenzó a guardar en sacos pequeños trozos de cristal o cerámica que encontraba en el vertedero. Durante 2 años se dedicó a buscar pequeños y valiosos trozos de vidrio y cerámica. Cuando guardó todos los del vertedero, se despidió y se dedicó a recorrer los pueblos y los vertederos de los aledaños en busca de más materia prima para su trabajo. En estos tiempos se ganó el apodo de Picassiet, que es una combinación de Picasso y assiette, plato, o sea, el Picasso de la vajilla. Y según otros, significaría en sentido literal robaplatos o rompeplatos, o sea, pique assiette. La cuestión es que cuando Picassiet pensó que ya tenía bastante material recolectado, se encerró en su casa y comenzó su gran obra. Empezó a cubrir con mosaicos los suelos y las paredes, y más tarde el mobiliario, y luego cualquier objeto cotidiano del hogar. Cuando todas las habitaciones estuvieron cubiertas de mosaicos, comenzó por la parte exterior de la casa y luego por la parte trasera y el jardín. Hay que reseñar de Picassiet que era un hombre con una cultura más bien escasa y prácticamente analfabeto, completamente autodidacta. Comenzó con obras simples y sencillas, formas geométricas, y con los años hizo escenas bíblicas y elaboradas cruces. El material que había recogido durante 2 años se le agotó, y durante años era frecuente ver a Picassiet salir por las mañanas temprano con su carretilla en busca de más material. Incluso llegó a acudir a subastas para comprar viejas vajillas que más tarde haría añicos para poder continuar su trabajo. En su casa, apenas un par de cacerolas se salvaron de ser revestidas. Luego empezó a construir figuras humanas, la Torre Eiffel, la Torre de Pisa y en varias ocasiones la Catedral de Chartres, fuente de todas sus obsesiones. En el jardín construyó una pequeña capilla y un muro que llamó el Muro de Jerusalén. En el patio también construyó su propia tumba, pero las autoridades no dejaron que fuera enterrado ahí.